Buenos días, qué gusto encontrarnos un día más, una jornada más para juntos revivarnos con la palabra del Señor. Él es bueno, Él sigue extendiéndonos su misericordia. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Te invito ahora para que juntos iniciemos orando. Oh mi Señor. Gracias por la vida y por tus bendiciones. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos permites este nuevo día. Y vamos a iniciar estudiando el libro sagrado. Señor, que escuchemos el llamado, la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Hoy el capítulo número 10 del libro de Josué. En este habla sobre la derrota de los amorreos, aquellas ciudades, aquellos reinos que existían ahí en Canaán. Y de aquí también nace una pregunta. ¿Esta fue una guerra santa? ¿Podemos llamarla así? Lo explicaremos hoy y mañana aquí en la pregunta del día. Ingrese en el primer comentario. Ahora iniciamos desde el verso 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Sabiendo que los gabaonitas eran una nación débil y también teniendo la envidia de que éstos lograron hacer las paces con los israelitas. Ahora suben estos 5 reyes. Entonces dice el verso 6, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bedorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Qué interesante.
Dios escuchando la oración de su siervo, quien veía que faltaba el tiempo para poder destruir a estas 5 naciones que habían venido en contra del pueblo de Dios. No olvide aquí en el primer comentario ingresar a la pregunta del día donde hablaremos más al respecto. Pero aquí Dios escuchó la oración y obró el milagro. El sol se detuvo y así de esa manera, con un día más largo, pudieron conseguir la victoria. Verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy, dice el escritor. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho el rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida,
sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Así estas naciones fueron entregadas en manos de Josué, y de estas no se dejó absolutamente nada. Pronto Jesús vendrá y llevará con él a todos los que creyeron. Como ya lo vimos en días anteriores en nuestra pregunta del día, ellos tuvieron la oportunidad de creer en el Dios de Israel durante esos 40 años, no solamente viendo lo que el Señor hizo en el desierto con su pueblo, sino lo que hizo antes, desde el otro lado del mar, allá en Egipto. Todo ellos lo sabían, pero no tomaron la decisión de seguir al verdadero Dios. Hoy nosotros también somos testimonio, y el mundo por medio de nosotros tiene la oportunidad de aceptar o rechazar al Señor. Oh Padre, gracias porque nos das la oportunidad de entender lo que pasó y lo que pasará. Y sobre todo de entender que somos testimonio viviente para los demás. Que reflejemos a Cristo nuestro Salvador en nuestras vidas. Es nuestro pedido y oración en este día en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en el primer comentario ingrese a la pregunta del día.